Hermanos, nos encontramos para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy nos concentraremos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Pablo quiere hablarles a los hermanos acerca del misterio del Evangelio. Y lo primero que él hace es destacar el instrumento que Dios ha usado para hablarles, que es Él. Y en el verso 1 y en el verso 13, Él explica que se encuentra prisionero a causa del Evangelio para la gloria de los hermanos de Éfeso. Claro, eso uno no lo puede entender hoy muy bien porque el estado de un preso del Imperio Romano no es como hoy. Cuando una persona era tomada prisionera, se le tomaba prisionero mientras se le hacía un juicio, y ese juicio determinaba si moría o vivía. No era que, bueno, no, te vamos a dar 10 años de cárcel, no. Entonces Pablo, en esa prisión, lo que estaba esperando era la sentencia, y que lo más posible es que la sentencia sería la muerte. Así que él en el verso 13 le pide a sus hermanos que no se descorazonen, porque él está allí es por Cristo para revelar el misterio del Evangelio, y ellos más bien debían sentirse gozosos, que ningún prisionero se sentiría orgulloso de decir, bueno, mire, estoy aquí preso. Pero Pablo sí lo hace porque está allí por una causa no solo noble, sino una causa que tiene que ver con Dios y la salvación de la humanidad. Pablo en el verso 8 hace otra aclaratoria. Él dice, yo soy el menor de todos. Y en otras epístolas Pablo dice que es como un abortivo. Aquella arrogancia de Saulo de Tarso hoy ya no existe. Este hombre ha sido convertido y ahora se ha convertido en el apóstol Pablo por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu. Un hombre que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama a sus hermanos. Y en esta epístola él dice, yo doblo mis rodillas, dice en el verso 13. Él ama a la iglesia. ¿Y por qué la ama? La ama porque él entiende lo que nosotros hoy necesitamos entender con relación a Dios y a la iglesia. Vamos ahí al verso 4 y el verso 6 de esa epístola. Dice así, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el misterio. Y el verso 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pues el misterio de Cristo es que Cristo ha creado un nuevo cuerpo, que es la iglesia. No es alguien que excluye a los judíos, no. Es que los que estaban cerca, que eran judíos, y los que estaban lejos, que eran gentiles, hoy se han unido para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que Dios ha creado un instrumento para esparcir el conocimiento de la gracia salvadora, y ese instrumento es la iglesia, formada por judíos y gentiles. Pablo está asombrado por eso dice, esto es un misterio. Se asombra cómo Dios puede hacer de personas totalmente diferentes, tanto de forma étnica, cultural, social, económica, hacerlos en un solo cuerpo y que la cabeza sea Cristo. Ese es lo que Pablo le llena de asombro. Y nosotros debiésemos sentir el mismo asombro y la misma
reverencia a Dios por lo que ha hecho y al mismo tiempo agradecido por formar parte de la iglesia y rogar a Dios ser instrumento de bendición para la iglesia. Eso es algo que nosotros necesitamos colocarlo en nuestro corazón. El mundo en que vivimos hoy, todo lo critica, todo lo censura. El mundo no tiene respeto por nadie. Pues ese tipo de forma de pensar se ha introducido en la iglesia. Y hay muchos que por cualquier razón critican a la iglesia. Porque se han copiado del mundo. Porque el mundo, lo malo, hace rating. Lo perverso hace rating. Lo negativo hace rating. Los noticieros están llenos de cosas negativas. Y si dicen cosas positivas, es un canal que a la gente poco le gusta ver. Pues bueno, esa mala costumbre, muchos miembros de iglesia se han contagiado y entonces toman la osadía de criticar el instrumento que Dios ha colocado, ha inventado, ha creado para predicar la gracia salvadora al mundo. Han tomado una autoridad que no les corresponde. Y ahí tenemos que tener temor, porque estamos luchando contra lo que Dios creó, hermanos. Y ahí hay que ser temerarios para hacer este tipo de cosas. Más bien deberíamos ser como el apóstol. Si tú lees toda la carta a los Efesios y lees el capítulo 3, ves cuánto Pablo se siente impresionado por lo que Dios ha hecho, por el misterio que ha hecho. ¿Es cuál? Crear un nuevo cuerpo, la iglesia, entre judíos y gentiles. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para predicar la gracia salvadora a todo el mundo. De eso deberíamos sentirnos admirados, comprometidos, gozosos, orando, trabajando, como lo hacía el apóstol Pablo, por el misterio que Dios ha creado. ¿Cuál es el misterio? Ha creado un cuerpo cuya cabeza es Cristo, para que el mundo conozca de la salvación. Esto deberíamos tenerlo muy claro. Y así de seguro seríamos mejores instrumentos de Dios para el bien de la iglesia y para la predicación del evangelio. Pablo, en los capítulos 13, 14, 15 y 16, hablando de ese misterio que es la iglesia, hermanos, él dice en el verso 13: doblo mis rodillas al Padre que nos ha permitido formar parte de la familia para hacer un testimonio al mundo y al universo. Aquí Pablo habla del cuidado de Dios por los miembros de la iglesia. Y en el capítulo siguiente, el 14-15, habla Pablo que él ruega que el Espíritu Santo impresione cada corazón para que pueda entender del evangelio, pero también para que pueda recibir la gracia salvadora. Y luego, en el 15 y el 16, explica que Jesús quiere intimar con esos nuevos miembros del cuerpo que es la iglesia, pero quiere intimar para que podamos conocer de la salvación, para recibir esa gracia que nos hace unas nuevas personas, para que podamos formar la iglesia de forma unida, para que todos vayamos en un mismo propósito. Y el verso 16 habla de lo que Jesús hace por la iglesia. Bueno, Pablo nos exhorta a que nosotros podamos recibir la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, las características de Jesucristo, para que el evangelio
sea una realidad en nosotros, y cuando el Evangelio es una realidad en nosotros, entonces somos instrumentos de bendición para compartirlo con los demás. No hay cosa más triste que nuestras palabras no concuerden con nuestros hechos. Y Pablo en esos capítulos, en esos versos del 14 al 16, lo que está pidiendo a sus hermanos, dice que yo doblo mis rodillas, porque él pide al Padre, él pide al Espíritu, él pide al Señor Jesucristo, para que los miembros de la iglesia puedan ser transformados por el Evangelio de la gracia y convertirse en parte viviente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pues eso tiene que ser una realidad en nosotros. Necesitamos, así como el apóstol doblaba las rodillas, nosotros también hacer lo mismo, rogando al Señor, diciéndole: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Quiero que me cambies. Quiero sentir el poder de tu evangelio. Quiero sentir el poder de tu gracia en mi vida. Quiero que me limpies. Quiero que me ayudes a mantener las tendencias en raya. Es decir, quiero ser un cristiano genuino, que ame. Y un cristiano que es genuino, hermano, nunca criticará el misterio que Dios ha creado para llevar la salvación a los hombres. Siempre será un instrumento para bendecir. Siempre será un cristiano maduro para bendecir a sus hermanos, para bendecir a aquellos que no conocen. Siempre será un instrumento motivador para colocar su granito de arena a fin de que la iglesia vaya adelante. Cuando tú lees con cuidado el capítulo 3 de Efesios, debiera sentir el amor que Pablo sentía por la iglesia. Y eso hoy lo necesitamos mucho, hermanos. A mí me da mucho dolor ver hermanos que difunden por las redes noticias negativas. Y muchas veces esas son noticias que son malintencionadas, ¿sabes? Y digo, ¿por qué no usan eso para mandar informaciones correctas? ¿Por qué no usan las redes que la iglesia tiene, donde nos informa cómo va la iglesia? Lo mucho que el evangelio está avanzando. Necesitamos, por ende, tener cuidado de lo que decimos, de lo que hacemos con relación a la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene sus parámetros, tiene su liderazgo, tiene su organización. Pues escuchémoslos, apoyémoslos, vayamos adelante. Si hemos de compartir algo que sea oficial. Es decir, lo que estoy diciendo con esto, hermano, amemos a la iglesia como Pablo nos lo muestra en el capítulo 3. Por último, Pablo, que está tan sorprendido por el misterio, ¿sí? El misterio que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque ahora él ve cómo se forma la iglesia y ve que en la iglesia por donde él va, allí hay judíos y hay gentiles, y aunque todos son diferentes, son uno en Jesús. Y eso a él lo impacta. Eso deberá seguir siendo para nosotros. Claro, estamos casi a 2000 años desde que Pablo escribió esa carta, pero no debiéramos perder el asombro, ¿sí? Hermanos que se convierten en todas partes del mundo. En Jerusalén, hay un pastor, Mical se llama, él era musulmán, fue perseguido por sus familiares, se tuvo que ir a Inglaterra. Allí él estudió para ser un ministro, regresó y tuvo persecución de sus familiares. Uno de sus primos se acercaron
con un cuchillo y le lanzaron el cuchillo. Y el cuchillo se dobló. Un cuchillo de acero se dobló, hermanos. Así que uno de los primos dijo, no, este es como que es un hombre de Dios. Y después otros primos se vinieron de una ciudad cerca de Jerusalén, se fueron a Jerusalén en una moto para matar a su primo. Claro, a nosotros eso nos parece algo que es aterrador, pero es que así es el mundo musulmán. Es el honor de la familia. Y viniendo se han matado, hermanos. Así que aquellos familiares se quedaron sorprendidos y dejaron quieto a su familiar, que ahora es un pastor, y él va predicando el evangelio a musulmanes. Y estos hermanos, estos que aceptan del evangelio, han sido bautizados a escondidas, en secreto, exactamente para evitar este tipo de problemas. Pero mira cómo este hombre se arriesga para predicar el evangelio y otros se arriesgan para aceptarlo. ¿Cómo eso es posible? Bueno, es posible porque ese es el misterio de Dios, hermanos. ¿Captas? Es el misterio de Dios. Por eso la iglesia irá adelante, porque la iglesia es del Señor y nosotros debemos formar parte de ella amándola y sirviéndola, no criticándola, sino colocando nuestro granito de arena y pidiendo la gracia que Pablo pedía para que nosotros podamos ser sal y luz. Para formar parte del plan de Dios para que el mundo conozca de la salvación. Bueno, después de Pablo estar sorprendido por todo esto que Dios ha hecho, entonces él lanza una alabanza a Dios, una doxología, que eso lo encontramos en los versos finales del capítulo 3. Esos son en los versos 20 y 21. Él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El misterio de Dios durará por los siglos de los siglos. Para Pablo, el misterio que es la iglesia es algo muy importante y tiene que serlo para nosotros también. Queridos hermanos, con estas palabras le invito a que oremos. Padre que estás en el cielo, gracias porque en Jesucristo nos trajiste el misterio de la salvación. Gracias por formar parte de tu iglesia. Ayúdanos a amarla sinceramente, a amarte a ti. Ayúdanos a recibir esa gracia que nos habilita para ser los hijos que tú quieres que formen tu iglesia. Esto lo pedimos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.